Vamos a continuar donde dejamos la parte de hidrostática, que era justamente en el principio de Pascal. El principio de Pascal no es otra cosa que una de las propiedades iniciales que dijimos de los fluidos. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución, se transmite tal cual la aplicamos a cada punto del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, fíjense cómo yo, por ejemplo, puedo tener dos recipientes unidos en el fondo y yo puedo aplicar una presión en uno de ellos y voy a obtener la misma presión en el otro si estaríamos a la misma altura. Obviamente, de esta manera, yo teniendo un émbolo muy grande en uno de los recipientes, yo puedo realizar una fuerza hacia abajo, ¿sí? En un recipiente, por ejemplo, chiquito, con el émbolo pequeño, y voy a obtener otra presión o otra fuerza en el émbolo grande de esta manera. Bueno, si hacemos un poquito de fórmula, como la presión se transmite a todos los puntos con la misma intensidad, la fuerza chiquita sobre el área chiquita va a ser igual a la fuerza grande sobre el área grande. De esta manera, yo puedo obtener una fuerza en el émbolo grande que va a ser el producto entre la fuerza pequeña y el cociente de las áreas. Fíjense que estoy hablando de áreas, por ejemplo, un área grande sobre un área chiquita. A ver más o menos si podemos imaginar esto. Si un radio, por ejemplo, el radio chiquito fuera de 1 centímetro y el radio de la grande fuera de 10 centímetros, el área es pi por radio cuadrado. Eso significa que los 10 centímetros al cuadrado se me transforman en 100. Pi se simplificaría arriba y abajo por las áreas y me quedaría 100 sobre 1, porque 1 al cuadrado es 1. Eso significa que la fuerza que yo estoy obteniendo en el émbolo grande es 100 veces más grande que la fuerza que yo hice en el émbolo chiquitito. Esta es una máquina perfecta que se utiliza muchísimo, este principio de Pascal. Por ejemplo, en un gato hidráulico para elevar un auto. Por ejemplo, en un sillón de un dentista, que con un pie yo puedo elevar el sillón todo lo que yo quiera, sin importar el peso de la persona que está ahí arriba. Los frenos hidráulicos, la dirección hidráulica, en una prensa hidráulica que podemos utilizar para hacer aceite de oliva, por ejemplo. Todos estos instrumentos tienen el mismo principio que es el principio de Pascal. Bueno, entonces haciendo un resumen de toda esta cosa, todo lo que habíamos visto en hidrostática, era que la densidad era el cociente entre la masa y el volumen, el peso específico lo habíamos directamente simplificado como el producto de la densidad por la gravedad o el cociente entre el peso y el volumen, y la densidad relativa, que era el cociente entre las masas, una masa de un líquido desconocido sobre la masa del agua ocupando el mismo volumen, o el cociente entre los pesos, ocupando el mismo volumen. Y una cosa muy importante es que el peso de un cuerpo, que para nosotros era masa por gravedad, ahora lo puedo poner como peso específico por volumen, ya que el peso específico era el peso dividido el volumen. Y el peso específico es densidad por G. Es decir, que ahora el peso del cuerpo lo voy a escribir directamente como la densidad del cuerpo por la aceleración de la gravedad por el volumen de ese cuerpo. Esa va a ser la fórmula del peso de un cuerpo. Recuérdenla, escríbanla, manténganla siempre a mano. Bueno, y ahora viene algo muy importante que es la flotabilidad y principio de Arquímedes. En la clase que vamos a dar el martes les voy a mostrar en experiencias todo esto, pero vamos a ver un poquito de qué se trata. Imaginemos, por ejemplo, el recipiente de la izquierda, antes de poner ese objeto, donde yo tenía un trozo de agua, una cantidad determinada del mismo fluido, agua supongamos, y fuerzas que hacían todas las partículas que tenía alrededor de ese trozo imaginario de agua para que ese trozo se mantuviera en equilibrio. ¿Qué pasa? Ahora en lugar de ese trozo imaginario de agua pongo un objeto. ¿Qué sucede? Es como si el fluido no se diera cuenta que le cambié el objeto, digamos, lo puse en lugar del agua, y todas las partículas
partículas de alrededor siguen haciendo la misma fuerza. Entonces ahora sí veamos en el vaso de precipitado que tenemos a la derecha, ¿qué es lo que va a suceder? La sumatoria de las fuerzas horizontales se van a anular de uno y del otro lado. Pero verticalmente, ya lo vimos cuando vimos la presión, las partículas de arriba realizan una fuerza hacia abajo, pero la fuerza hacia arriba tiene que ser más grande porque sostiene a la fuerza F1, pero también sostiene al peso de ese cilindro de fluido. Porque recuerden que el fluido no se da cuenta que yo se lo cambio y sigue pensando que es el mismo fluido. Si lo vemos de esta manera, nosotros vamos a decir que la fuerza 1 es presión 1 multiplicado área, ¿sí? El área de ese cilindro, de la base del cilindro, siendo la presión, como ya lo vimos, densidad por G por altura 1. Altura 1 es la profundidad a la que se encuentra el área superior del cilindro, ¿sí? Por área. Y la fuerza 2 va a ser presión 2 por área, que va a ser la densidad del fluido por G, por la altura 2, considerando la altura 2 desde la superficie del líquido hasta la parte inferior del cilindro, por la misma área del cilindro. Bueno, ¿qué va a pasar? La resultante de esas fuerzas de F2 menos F1 va a ser lo mismo, vamos a restar F2 a F1 y sacar factor común, y me va a quedar densidad del fluido por aceleración de la gravedad por el área por altura 2 menos altura 1, que no es otra cosa que la altura de ese cilindro considerado. Es decir, que altura 2 menos altura 1 me queda h, y el área de la base por la altura del cilindro es el volumen del cilindro. Lo que estoy diciendo es que la fuerza resultante hacia arriba que va a soportar cualquier objeto que yo introduzca en un fluido se va a llamar empuje y va a ser igual a la densidad del fluido por G por el volumen del fluido desalojado. Es decir, esta fórmula la acabamos de ver y era el peso, pero este es el peso del fluido desalojado, porque estoy hablando de densidad del fluido y estoy hablando del volumen del fluido desalojado. Esta es flotabilidad o principio de Arquímedes. Bueno, como ya les dije, vamos a hacer esto el martes en experiencias y vamos a trabajar con mucha más profundidad. Y recordemos las leyes de gases que ya vimos en el primer semestre, como la ley de Avogadro. Bueno, acá tenemos leyes de gases que ya hemos visto, por lo tanto no voy a pararme mucho en esto. La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gauss. Todas estas las trabajamos en el primer semestre cuando trabajamos con gases, la ley de los gases ideales, la ley general. Y acá hay tres que me interesan un poquito más, que es la ley de Dalton, que me dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que ejercen cada uno de los gases que la componen. A la presión que ejerce cada gas de la mezcla se denomina presión parcial, donde P1, P2, Pn son las presiones parciales de cada una de las mezclas. Estamos diciendo que la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales. La ley de Henry, esta es sumamente importante para el problema que veníamos tratando, que era de este vino gasificado, digamos, como espumante. La cantidad de gas disuelta en un líquido a una temperatura constante es proporcional a la presión parcial del gas sobre el líquido. Es decir, la presión parcial del gas, en nuestro caso va a ser anhídrido carbónico, va a ser igual a la constante de Henry por la concentración del gas. Tengo más concentración de gas, voy a tener más presión parcial de ese gas. Ley de Fick nos habla de la difusión, que es sumamente importante, porque, por ejemplo, cuando abrimos una botella de champán, esa cantidad de humito que pareciera que está saliendo, en realidad son partículas muy chiquititas y estamos hablando de difusión. El flujo de difusión es la masa o número de átomos que difunden perpendicularmente a través de la unidad de área por unidad de tiempo y es proporcional al cambio de concentración. Entonces, justamente, fíjense como m, el número de átomos, dividido el área por el tiempo, me va a dar el flujo de difusión.
y a esa D se la denomina coeficiente de difusión y se expresa en metros cuadrados por segundo. Y el diferencial de concentración dividido diferencial de X es simplemente el cambio en la concentración. Cuando yo abrí una botella de champán, la concentración de anhidro carbónico adentro y afuera es totalmente diferente. Por eso se produce mucho flujo de difusión. Bueno, entonces vamos a nuestro caso. El champán es una disolución hidroalcohólica de agua y alcohol fundamentalmente, en la que hay diversos componentes, pero por ahora nos interesa ese anhídrido carbónico que se formó en la segunda fermentación. Todos los gases tienden a disolverse en los líquidos en función de la presión que el gas ejecuta sobre el líquido. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una botella de champán cerrada, tiene aproximadamente 4 atmósferas. Con esa presión tan grande, el anhídrido carbónico está disuelto. En la llamada ley de Henry, que hace que siempre haya oxígeno y nitrógeno disuelto en el agua de mares, por ejemplo, lagos y ríos, ¿qué nos dice esta ley de Henry? Que la presión parcial del gas era igual a la constante de Henry por la concentración del gas. Entonces vamos a tratar de ir entendiendo un poco qué es lo que sucedía. En la segunda fermentación, el anhídrido carbónico producido incrementa la presión en el interior y el gas se disuelve en el líquido hasta concentraciones de hasta unos 12 gramos de gas por litro de champán. Esto es muchísimo, piensen que es un gas muy liviano. Tras el posterior cierre con el corcho habitual, el anhídrido carbónico disuelto vuelve a llenar el espacio vacío que queda en la botella, en el pico de la botella, hasta alcanzar presiones del orden de 6 atmósferas. Yo les había dicho 4, ¿no? Hasta 6 atmósferas a 12 grados Celsius, porque depende de la temperatura. La concentración del anhídrido carbónico en una botella de champán suele andar en torno, como dijimos recién, a los 10 gramos por litro, 12 gramos por litro aproximadamente. Cuando la descorchamos, el interior de la botella pasa bruscamente de 6 atmósferas a 1 y el gas tiende a salir del líquido por difusión, puesto que a esa presión su solubilidad es mucho menor, de acuerdo a la ley de Henry. Pero es solo el principio. O sea que gran parte del anhídrido carbónico sale por difusión en el momento que nosotros sacamos el corcho. Si calculamos el volumen de gas que debe salir hasta que se alcance el equilibrio, es del orden de 5 litros de anhídrido carbónico por litro de champán. Es decir, en cada capa de champán, hasta que se queda sin burbujas, se desprenden el equivalente a 0,7 litros de gas, medidos a 1 atmósfera y 20 grados. Pero a nosotros no nos interesaba mucho esto, a nosotros nos interesaba el tema de las burbujas. Entonces nos preguntamos, ¿todo el anhídrido carbónico se escapa de la botella en forma de burbujas? Radicalmente no. La efervescencia es solo parte visible de la salida del anhídrido carbónico de la copa. Una parte importante difunde desde el interior del líquido de forma invisible hasta la superficie que separa el champán con el aire, atravesándolo y perdiéndose en la atmósfera. Entonces, ¿por qué y dónde se generan esas burbujas que misteriosamente aparecen de la nada en el seno del champán? Acá yo les puse continuará. Pero fíjense que les voy a dar una pista. Si nosotros le agregamos azúcar a una copa de champán o a cualquier bebida gasificada, se hacen muchísimas más burbujas. ¿Por qué? ¿Y por qué burbujas? ¿Y por qué esas burbujas son esféricas? Bueno,